nosotros y hacer como una torre más por si el agua no lo estaba pidiendo el agua a nosotros. Sí. Y ahí quedaron esperando largos minutos de angustia sin poder hacer nada para salir. Lo peor es porque estábamos cerca de una vuelta que da el río. Si los tirábamos a nado no iba a poder porque las piedras ya lo iban a noquear y de ahí chao. La cordillera de San Clemente es una zona de centrales hidroeléctricas que en ocasiones sueltan agua a los afluentes. Los lugareños saben cuándo eso ocurre. Cambia la coloración del agua, se siente un ruido mayor del río. Y lo otro, que si van con niños muy pequeños, no llevarlos a pozones muy al medio del caudal, porque no le va a dar tiempo para reaccionar. Pero los turistas poco conocen de aquello y tampoco hay referencias de cuándo puede suceder. Cuando se abren las compuertas de agua y salen estos miles de metros cúbicos de agua, no hay ningún tipo de sirena, no hay ningún tipo de calendario que te diga en tal día, en tal horario se va a soltar el agua. Un incidente que afortunadamente no terminó con graves consecuencias en lo físico. Todavía mal, porque queda mal psicológicamente, pensando en lo sucedido, todo eso. Mi familia, todo, mi hijo, están con problemas. Sobre qué empresa causó el aumento de caudal nadie lo sabe. Intentamos recabar antecedentes con la Dirección de Obras Hidráulicas del Maule y no tuvimos respuestas, las mismas que ellos, los afectados, esperan se respondan. Tu Mañana Internacional. Muy bien, ya estamos con Sebastián Valdés para actualizar las principales noticias internacionales, partiendo por Donald Trump y la incertidumbre todavía respecto del veto migratorio. ¿Cómo estás, Seba? Hola, Sebastián. Carla, Carola. Buen Bueno, día. un gusto, como siempre, compartir todas las mañanas con ustedes. Igualmente. Y conversamos sobre Donald Trump. Para variar, comenzamos con esto porque durante el día martes el gobierno del presidente, ya Donald Trump, defendió este controvertido decreto anti-inmigración en donde le prohíbe la entrada a su país a 7 países de mayoría musulmana. Esto fue en la Corte de Apelaciones y esto en medio de acusaciones también del mandatario contra los medios de comunicación, también contra el sistema judicial de su país, echándole la culpa ante cualquier amenaza, diciendo que ellos subestimaban las amenazas terroristas. Esto fue una sesión que duró más o menos una hora, en donde fue por teléfono y el presidente conversó con los jueces y también sus abogados. La Corte escuchó los argumentos a favor, también los argumentos en contra, por supuesto, de los jueces de Minnesota y del otro estado que también, de Washington, que hizo esta demanda. Y para determinar si esta semana el fallo rechaza esta reinstauración de la orden o si se mantiene o también si el decreto vuelve a entrar en vigencia. Así que vamos a estar atentos con eso. Y fíjense que la audiencia, un dato muy entretenido, fue seguida a través de YouTube o en vivo por 137.000 personas. Sebastián, pero puede ser que se hizo de manera telefónica. Sí. Sí, ¿verdad? De manera telefónica, sí. Pero en todo caso se escuchó, o sea, llama la atención también. Estaba posible escuchar. Podía seguir el audio. Claro, había como una imagen, casi que un cartón de la corte. Y igual había zoom in, zoom out, típico, pero se escuchaba la conversación de los abogados y los jueces. Pero recordemos, muchas veces las audiencias en Estados Unidos son televisadas. Son televisadas, y de sí. hecho tienen imágenes a través de dibujo muchas veces, pero son televisadas y es público. La gente lo puede ver de manera instantánea. Muy bueno para que la gente pueda también ir viendo cómo se desempeña el sistema judicial, que a veces quedan dudas de cómo se está haciendo este tipo de cosas. Y pasamos a otro tema que les traigo hoy día. Son imágenes muy impactantes que nos llegan desde Filipinas, nos llegan a través de nuestros servicios por satélite. Al menos, mira, ahí vemos a la gente, 15.000 personas que perdieron sus hogares producto de un tremendo incendio que afectó lamentablemente a un barrio pobre en las cercanías de Manila, este puerto que queda allá en Filipinas. Recién esta mañana los bomberos pudieron extinguir los últimos focos que afectaron a más de 1.000 hogares. Imagínate, 15.000 personas viviendo en 1.000 hogares. O sea, viven muy hacinadas las personas. Es un barrio muy pobre, muy marginal, allá cerca de Manila. Las llamas consumieron casi en su totalidad este barrio que se llama Parola. Es un barrio muy pobre, como les contaba. Viven muy hacinadas las personas en pequeñas casas que están construidas en medio de callejones, de pequeños pasajes. Ahí vemos a los niños tratando de encontrar algunas de sus cosas entre los escombros que quedan. Afortunadamente, eso sí, es importante destacar que no hubo ningún fallecido. Ningún fallecido, sabes que llama mucho sí. la atención, porque el nivel de destrucción que uno ve en las imágenes y pensando también que las callecitas son muy estrechas y que en el fondo vivían muy hacinados, como tú nos cuentas,
realmente es impresionante. Lograron evacuar finalmente. Sí, lograron evacuar y irse hacia una carretera que está en las cercanías de ese barrio. Y finalmente no hubo ninguna víctima fatal, afortunadamente, de este incendio, pero sí, como siempre, la gente más pobre de estos países es la que se lleva la peor parte, porque no tienen dónde vivir ahora. No, terrible, pero qué alegría que no haya ninguna persona fallecida. Me parece que es absolutamente sorprendente al tenor de las imágenes que estamos viendo. Sí, y lo que también decían algunos residentes, relataban ellos de cómo llegaron los bomberos durante la noche. Finalmente terminaron de extinguir las llamas en la mañana, pero al principio no hicieron nada. Los bomberos no estaban entrando al lugar, se veía que simplemente contemplaban las llamas y no tomaban decisión de si entrar o no, como si no valiera la pena finalmente salvar todas estas casas que están todas pegaditas en estos callejones. Así que bueno, afortunadamente no hubo fallecidos, pero sí las imágenes nos dejan muy preocupados porque no sabemos qué va a pasar y cómo se van a restablecer las personas. Ahí vemos ya algunos con sombrillas para poder evitar el calor, tratando de comerciar. Hay algunos de los bienes que se salvaron, vemos también, y los niños nuevamente tratando de encontrar sus pertenencias entre los escombros. Y pasamos ahora a otro tema en Argentina, donde recuerdan estas mujeres que hicieron un topless en una playa en Argentina y finalmente 20 agentes de policía y 6 vehículos las echaron. Bueno, se hizo el polémico tetazo, porque se hizo allá en el obelisco de Argentina. Y finalmente muchas mujeres llegaron a exponer su cuerpo, pero en señal de protesta. Esto fue en el obelisco de Buenos Aires y junto a más de 200 mujeres fueron las que llegaron ahí a las ciudades también de Córdoba, Mar del Plata, Rosario, entre otras. ¿Cuáles eran los eslogan, las consignas? Decían soberanía sobre nuestro cuerpo, arriba las lolas, censúrate esta. Eran algunos de los desafíos que hacían estas mujeres, pintaron en su piel y en su cuerpo. También hubo participación masculina, algunos hombres que llegaron ahí a hacer un topless, decían, ¿por qué yo puedo hacer topless y ellas no pueden hacerlo? Y esto además que no solamente fue en Buenos Aires, la capital, también claro, en Córdoba, Mar del Plata, en Rosario, siempre protestando por la acción policial, en ese caso que no las dejó tomar sol desnudas en la parte de arriba. Ahora, entiendo que hubo una polémica porque también llegaron hombres que fueron a solo mirar y esto obviamente generó la indignación de las mujeres que estaban ahí con una causa. Esto era una protesta, no era por andar mostrando, era por pelear por algo, digamos. Y estos hombres que fueron solo a mirar fueron muy repudiados, entiendo yo, por las personas que asistían a esta manifestación, por mujeres, pero también por hombres que apoyaban la causa. Claro, imagínate que la idea de este tipo de protestas es quitarle la connotación sexual a los senos femeninos, y los hombres van precisamente por la atracción sexual que les genera ver a las mujeres en la sentido completo. Entonces, claramente que ellas se indignan, sobre todo mujeres con una corriente más feminista, van a esta protesta y claro, llegan los mirones y molesta muchísimo la actitud de ellos, que van solamente a estar ahí con cara de hipnotizado con las mujeres que están ahí protestando. Así que, bueno, recordemos que esta ley se había aprobado en una dictadura argentina donde la moral era muy distinta, así que se está ya discutiendo. Varios diputados de Frente de la Victoria, del kirchnerismo, presentaron un proyecto de ley para derogar este artículo del código. Y miren, bueno, vamos a hablar ahora de México, porque es uno de los países de América Latina que es preferido por los turistas de todo el planeta, por sus playas, por sus atractivos turísticos e históricos, pero también ahora la oferta de recorridos en Ciudad de México se le sumó uno bastante curioso. Se trata del Corruptour, que hace paradas en 10 lugares de la capital, donde se gestaron varios escándalos de corrupción, los más bullados de las últimas décadas. Toda esta historia la revisamos en la nota de Ivana López. Muchos pensarán que la corrupción no es una característica llamativa para los turistas, pero en la capital mexicana se ha demostrado lo contrario. Decenas de personas, locales y extranjeros, no alcanzaron cupo en el primer recorrido del llamado Corruptour, una iniciativa gratuita que durante 2 horas pasea por los puntos emblemáticos en casos de fraude, tráfico de influencias y otros delitos cometidos por funcionarios públicos. Lo que queremos proponer o promover es que la gente se informe sobre el tema de una manera divertida y también que generen o salgan ideas para acabar con la corrupción.
La idea nació en Monterrey por parte de un grupo de activistas y se trasladó ahora a Ciudad de México. Transformaron así este bus escolar del año 98 en un transporte a casos como el que se narra al frente de las oficinas de las autoridades que controlan la cárcel desde donde se escapó Joaquín Chapo Guzmán. Para a un costado del monumento a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y pasa cerca de la llamada Casa Blanca, una propiedad comprada por la primera dama en $7 millones a una empresa que se había adjudicado varios contratos públicos cuando el presidente Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Cómo nuestro presidente incurrió en un conflicto de interés con esta casa. Otra de las paradas es esta torre llamada Estela de Luz, la que fue construida con un sobreprecio de $65 millones en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. En total 10 puntos, aunque los organizadores comentan que son tantos los escándalos que no alcanzaría un día completo para recorrerlos todos. Creo que muy gratificante porque nos damos cuenta que hay un grupo de ciudadanos, ¿no?, como tal vez muchos otros en el país, que están tratando de cambiar las cosas. Mantener los casos de corrupción en el ojo público para que los ciudadanos se conviertan en fiscalizadores y promotores de una solución. Con esa idea, 55 jóvenes activistas